Hoy vamos a meditar sobre la palabra de Isaías, capítulo 24, del versículo 14 hasta el versículo 23. Los capítulos que van del 24 hasta el 27 de Isaías es conocido como el pequeño Apocalipsis de Isaías. Y dentro de esta sección encontramos mensajes sobre el juicio y la destrucción de las naciones, la salvación de los escogidos de Dios, la tribulación sobre toda la tierra y la restauración definitiva del pueblo de Dios. Hay un paralelismo con el Apocalipsis de Juan y nos entrega un mensaje sobre los últimos tiempos. Por eso al comenzar el capítulo 24 decía en el versículo 1, «He aquí que el Señor devastará y arrasará la tierra, trastornará su superficie y dispersará a sus habitantes». Así es, Dios le está mostrando a Isaías sobre cómo será la tierra al final de los tiempos. La tierra quedará devastada y arrasada, quedará trastornada y sus habitantes serán dispersados. Esto era lo que decía la primera parte del capítulo 24. Ahora, en la segunda parte de este capítulo, que es el texto de hoy, nos muestra los dos grupos que se formarán en los últimos tiempos. En primer lugar, vemos que hay un grupo formado por personas que se presentarán delante de Dios cantando, alabando con mucho gozo. Los versículos 14 y 15 dice: «Estos alzan su voz y cantan gozosos a la majestad del Señor, aclaman desde el occidente. Por tanto, glorifiquen al Señor en el oriente y al nombre del Señor Dios de Israel en la costa del mar». En la primera parte de este capítulo, Dios había anunciado juicio y destrucción sobre la tierra, y ciertamente eso va a ocurrir. Sin embargo, ese tiempo final no es el fin para toda la humanidad, porque hay un remanente, hay un grupo de personas que alzarán voces, cantarán y glorificarán al Señor. Y también dice en la primera parte del versículo 16, «Desde el extremo de la tierra oímos salmos, gloria al justo». Cuando llegue el final, hermanos, hay un grupo de personas que pertenecen a Dios, que pertenecen a Cristo, que llegarán a la presencia de Dios y cantarán y alabarán al Señor. Y Isaías está viendo esta visión. En Apocalipsis capítulo 7, versículos 9 y 10, también vemos que dice: «Después de esto miré, y aquí una gran multitud de todas las naciones y razas, pueblos y lenguas, y nadie podía contar su número. Están de pie delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y llevando palmas en sus manos. Aclaman a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado sobre el trono y al Cordero». Una gran multitud incontable que venía de todas partes del mundo se presentan delante del trono del Señor. Y a gran voz aclamando, alaban a Dios sentado sobre el trono y al Cordero, dice Juan en Apocalipsis. Y esta es la misma imagen que están viendo, no solamente Juan, sino también Isaías. Es la imagen de todos nosotros, que en Cristo Jesús tenemos la esperanza de llegar al reino celestial, a pararnos delante del trono de Dios y a gran voz aclamaremos, cantaremos, alabaremos al Señor. Pero Isaías observa a un segundo grupo de personas. Hay otro grupo que, como cizaña, son separados y castigados para la eternidad. Dice los versículos 21 y 22, «Acontecerá en aquel día que el Señor castigará en lo alto al ejército de lo alto y en la tierra a los reyes de la tierra. Ellos serán agrupados como son agrupados los prisioneros en la mazmorra. En la cárcel quedarán encerrados y después de muchos días serán castigados». No fue fácil para Isaías ver el castigo eterno de estos hombres, de estas personas apartadas, ¿no?, de la gloria del Señor. Y encima predicar la palabra de juicio sobre ellos fue algo muy doloroso para Isaías. Hubiera sido más fácil para él predicar sobre la bendición, sobre la esperanza, sobre la paz. Pero como profeta de Dios tenía la responsabilidad de predicar la palabra que había recibido del Señor, aunque esa palabra no fuera de castigo, ¿no?, tenía que haber predicado. Por eso a mitad del versículo 16, Isaías confiesa: «Pero yo dije, desdichado de mí, ay de mí». ¿No? Hay un dolor en su corazón. Predicar del juicio y castigo le causaba dolor a Isaías. Pero eso era su deber. Él tenía que anunciar el juicio. Pero ¿cómo reaccionaron estos hombres después de haber escuchado a Isaías? Ellos no se arrepintieron, no regresaron, no volvieron con Dios tampoco,
Sino miren lo que dice en el versículo 16, allí en la segunda parte, en la última parte dice, los traidores han traicionado, los traidores han actuado con gran traición. Continuaron con sus traiciones, con sus engaños, una y otra vez siguieron traicionando, pecando delante del Señor. Ellos escucharon la palabra de Dios, pero nada había cambiado a ellos. No se presentaron delante de Dios ni se arrepintieron. ¿Y qué le sucede a ellos? Miren lo que dice el versículo 17. Terror, fosa y trampa hay contra ti, oh habitante de la tierra. A ellos les espera terror, fosa y trampa, dice la palabra. Hermanos, cuando llegue ese día, como dice en el versículo 23, el día en que el Señor de los ejércitos comience a reinar, Dios va a separar a estos dos grupos. Habrá un grupo en donde los redimidos de Dios cantarán y glorificarán a Dios. Y habrá un segundo grupo que caerán al terror, a la fosa y a la trampa eterna. ¿A cuál de estos dos grupos quisieran ustedes pertenecer? Vivan con temor de Dios. Crean y acepten a Jesucristo como su Señor y Salvador. Aprendan a confiar y a obedecer la palabra de Dios, que es la verdad. Así nuestro Señor Jesucristo, quien es el camino, la verdad y la vida, Él nos guiará hacia el trono celestial, hacia la presencia de Dios, y allí juntos cantaremos eternamente frente a la gloria del Señor. Que Dios los bendiga.